¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Apolíneos. El día de hoy vamos a presentar un tema súper interesante que es la poesía mexicana actual. Tenemos a un expositor de lujo y además muy querido por los maestros. En un rato más lo presentamos. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Yo soy Carla Egan, estudiante de Letras en la Universidad de Monterrey. Yo soy Renata Villar, estudiante de Humanidades y Sociología, también en la Universidad de Monterrey. Y bueno, voy a pasar a presentar a nuestro expositor, el profesor Julio Mejía. Es licenciado en Letras y en Filosofía por la Universidad de Monterrey y también es maestro en Ciencias de la Educación, también por la Universidad de Monterrey. Actualmente coordina el taller de creación literaria del Departamento de Difusión Cultural de la UDEM y es ganador del premio del primer campeonato de Spoken Word que se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro. También fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León en 2016 y pues también actualmente es profesor de la Universidad de Monterrey. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por darse el tiempo. Y voy a empezar con la primera pregunta, que es ¿en qué contexto y cómo surge la poesía mexicana? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí. Sobre la primera pregunta, y para no hacerles el cuento largo, tengo que decir que la poesía mexicana nace en el contexto de la Revolución Mexicana. Y sé que acabo de hacer una declaración bien escandalosa y voy a tener que elaborar un poquito de eso, porque si digo Revolución Mexicana van a decir, ¿y qué pasó con Sor Juanita y Nezahualcóyotl, llamado Nervo y Salvador Díaz Mirón? Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. ¿Eso no es poesía mexicana? Bueno, hay que entender que más que decir hay este momento específico, concreto, con la publicación de este libro que nace la poesía mexicana, es todo un proceso de desarrollo que se extiende desde antes de la llegada de los españoles, desde antes del proceso de la conquista de México Tenochtitlan. Es un proceso que continúa durante el auge de la Nueva España, el periodo colonial, y conforme pasan los años a lo largo del siglo, pues de los siglos XVII, XVIII y XIX, México es todavía un proyecto en construcción, es todavía un proyecto en desarrollo. O sea, es una mentira o es un error suponer que México alcanza la independencia de España y ya es verdaderamente autónomo política, económica, culturalmente. Pues no es cierto, porque termina la independencia de México e instauramos un imperio y tenemos un emperador. Y luego tenemos una intervención francesa e incluso después de que ocurrió la intervención francesa, seguíamos culturalmente supeditados. Vaya, la cultura hegemónica de México estaba supeditada a la cultura europea. Esa era la gran aspiración. Ya cuando se da el proceso de la Revolución Mexicana, se da una invitación a repensar, reflexionar, reinventar lo que es México, en consecuencia también lo que significa ser mexicano, y es a partir de entonces que ya se empieza o que ya es posible hablar de una cultura mexicana y de una producción artística mexicana que ya no obedece a los modelos europeos. O sea, Amado Nervo puede ser un extraordinario poeta, pero es todavía alguien cuya obra está influida por los modelos europeos. A partir de la aparición de la obra de Ramón López Velarde, es como si fuera el nacimiento poético de México. Hay un filósofo mexicano, Emilio Uranga, que escribió al respecto de eso. Hay un libro de reciente aparición que fue editado por el filósofo José Manuel Cuéllar. Y es un ensayo muy interesante porque dice Emilio Uranga que la Revolución Mexicana no solo fue una revolución económica y política, sino que fue una revolución de conciencias y fue lo que permitió la invención del ser del mexicano. Y es algo que se empieza a manifestar también en la producción artística. Digo, también en el área de las artes plásticas, pues podemos pensar en el muralismo posrevolucionario,
pues también hay que pensar en esa poesía mexicana que nace a partir de ese instante. Entonces, a partir de Ramón López Velarde, y se me hace que también podría decir Ramón López Velarde y José Juan Tablada, ya podemos hablar de una tradición muy propia que ya no se parece a lo que está ocurriendo en Europa ni en otros países hispanoamericanos. Wow. Y tomando esto en cuenta, ¿cuáles son algunas características de la poesía mexicana actual y quiénes son algunos de sus exponentes? Ok, bueno, algo que también es bien importante señalar, no hay que obviarlo, es que no existe la poesía mexicana. Hay poesía mexicana, hay poesía escrito en México, hay poetas que viven y que escriben y publican en México, pero no existe la poesía mexicana. De la misma manera en que, vaya, existe el país México, pero México es en realidad un montón de Méxicos, ¿no? Todos los estados, todas las ciudades, todos los municipios son distintos y tienen distintas realidades culturales y hasta ambientales. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. No existe la poesía mexicana, sino que hay una variedad y una diversidad de propuestas que se dan en este territorio. Un error que solemos cometer es como muy básico, lo hacemos en automático. Pensamos que la poesía mexicana está escrita exclusivamente en español, cuando el español no es la única lengua que se habla en este país. Hay también una amplísima variedad de lenguas de pueblos originarios y se siguen escribiendo, se sigue escribiendo y se sigue publicando poesía en esas lenguas. Yo diría que, vaya, la característica de la poesía mexicana es la diversidad. Diversidad de propuestas, diversidad de lenguas. O sea, de veras, honestamente, de lo que se les ocurra van a encontrar poesía producida en México. Todavía hay poesía pues bastante conservadora en el terreno de lo formal, que siguen, o sea, hay poetas que todavía creen que hay que escribir pues en decasílabos y sonetos y todo eso. También hay poesía con una importante beta experimental, que dice vamos a renovar la forma. Hay poesía escrita en variedad de lenguas indígenas. Hay poesía con intenciones explícitamente de crítica social. Hay otra poesía que se desinteresa por esos temas. Entonces, literalmente hay de todo. Yo creo que eso sería lo que tendríamos que comprender, que no podemos estereotipar la poesía mexicana. La poesía mexicana no es cierto que sea solemne. Hay un importante componente de la poesía mexicana o de la poesía que se escribe en México que es solemne, pero también hay mucha poesía que es irreverente. También hay gente que cree que la poesía mexicana es cerebral o intelectual. Pues sí existe eso, pero también hay otra variedad de propuestas. Yo quiero evitar en el error de decir que la poesía mexicana es la poesía hegemónica, ¿no? Es la poesía de Octavio Paz y sus herederos y sus descendientes, que está muy bien que eso exista, pero no es lo único. Entonces hay literalmente de todo. Sobre cuáles son sus exponentes actuales más importantes, pues no tenemos la distancia crítica como para decir estos. Y yo de los que puedo hablar o de quienes puedo hablar son de los y las poetas que escriben en español. Entonces, pues cometería la injusticia de omitir esa valiosísima producción literaria escrita en lenguas originarias, que es algo muy valioso y que se sigue escribiendo, se sigue publicando. Yo no soy la persona adecuada para hablar de esa producción, pero de la poesía que se está escribiendo y publicando actualmente en español, mis apuestas personales, y tengo que dar una lista de nombres, yo me inclinaría a decir que quienes han producido obras maestras en lo que va del siglo XXI son la poeta, creo que es tamaulipeca, Sara Uribe, autora de Antígona González, que me parece que es un libro indispensable para cualquier persona que vive en México, y el poeta Luis Felipe Fabre, que también es autor de un libro demoledor que se titula La sodomía en la Nueva España. Y lo interesante de estos dos libros, de lo que tienen en común Antígona González y La sodomía en la Nueva España, es el proceso de composición. Son dos libros que están escritos a partir de otros materiales verbales. Para escribir Antígona González, Sara Uribe empieza a recopilar entrevistas,
notas de periódicos, textos literarios, y Luis Felipe Fabre hace lo propio. A partir de ensayos y documentos legales de México del siglo XVII, empieza a escribir un poema. Son textos, en ese sentido, polifónicos. Entonces, esos dos me parece que son maravillosos, creo que son obras de arte. Y de la nómina de poetas emergentes, pues hay una que me encanta y a la que le tengo muchísima fe, que es Yolanda Segura, que este año publicó un libro que me parece genial, que se titula, voy a decir mal el nombre, porque es uno de esos libros con títulos extensos, Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora. Creo que lo dije correctamente, porque sí es un libro bastante extenso, y también es un libro de poesía documental, y bueno, el libro tiene que ver con las vivencias personales de su abuela. Entonces esas son como, vaya, Sara Uribe, Luis Felipe Fabre, puede decir Yolanda Segura, y puede decir como una nómina extensísima de autores. Si quieren nuestros espectadores hacerse una idea de, a ver, desde los canales oficiales, qué es lo que se reconoce, cuáles son los poetas reconocidos, pues echen un vistazo a las y los ganadores del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que es uno de los de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Fíjense en los libros ganadores del Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Y allí van a encontrar a los y las poetas reconocidos por los canales institucionales, culturales de México, ¿no? Y otros nombres como Eduardo Lizalde, Corral Bracho, Teddy López Mills, Pura López Colomé. De allí es donde se puede extraer la nómina. Me emociona mucho que estamos en un terreno de mucha inestabilidad. Entonces no podemos decir a ciencia cierta, este es el gran poeta de México, sino que hay que tomar en cuenta pues, quién está hablando, ¿no? Desde su propia sensibilidad y sus propios intereses y sus propias inquietudes va a venir la respuesta. Entonces estamos, vaya, la poesía mexicana actual es un proyecto todavía en construcción, y las obras que ahora digo tentativamente son obras maestras, tal vez dentro de 20 años ya hayan caído en el olvido. También es un fenómeno que se está dando actualmente en la poesía mexicana. Se está realizando una recuperación de obras de la subalternidad del siglo XX. Y la poesía de crítica social y de crítica política, la poesía feminista, la poesía de la comunidad LGBT, toda esa se está recuperando y se está convirtiendo en el nuevo lado A de la poesía mexicana. Ahorita que mencionas, Julio, la diversidad, ¿verdad? De los poemas, ¿verdad? De los autores y los precursores. Nosotros actualmente tenemos un alumno de tercer semestre que escribe poemas en náhuatl, pero ya tiene mucho tiempo haciéndolo, ¿verdad? Entonces también podemos ver el resurgimiento de nuevos poetas, porque como sabemos, en este constante movimiento y cambio, posiblemente nuestros mismos alumnos, ¿verdad? Que él está en tercer semestre y que cuando él a lo mejor salga, y muchos más que están estudiando, haciendo lo mismo, pues sean ese futuro, ¿verdad? Sean esos nuevos poetas de esa diversidad mexicana, ¿verdad? De esa diversidad que nosotros buscamos, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí perdón por ponerlas en evidencia, pero por ejemplo, Ana Renata es una extraordinaria poeta. Carla también es una extraordinaria poeta, que ganó hace poco un premio de poesía de la Universidad de Monterrey, el premio Palabras que Cuentan. Entonces, ellas también ya forman parte de esta tradición de la poesía mexicana. Y bueno, cómo van surgiendo, ¿verdad? Sí, 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 así es. Muy bien, gracias. Bueno, ahora la siguiente pregunta que tenemos es ¿a qué retos se enfrenta actualmente pues, la poesía mexicana? Híjoles, el gran reto está en la falta de lectores. La realidad es que México no es un país de lectores. Podemos ser optimistas y podemos remitirnos a anécdotas de, ay, pues es que en mi colonia existe este grupo de lectura, esta biblioteca pública, pero eso es solo evidencia anecdótica. La realidad de los números duros es que México no es un país de lectores.
Y con todo eso, que México no es un país de lectores, lo poco que se lee, lo poco que circula comercialmente, se favorecen otras expresiones literarias. Entren ustedes a cualquier librería, mesa de novedades, y van a encontrar casi puras novelas. De hecho, en muchas librerías están divididas como por literatura, así un montón de estantes, y luego así un estante chiquitito que dice poesía, así separado, como si no fuera literatura, la poesía. Entonces, eso también es una realidad con la que tenemos que batallar. Las grandes editoriales no suelen apostar por poesía. Piensen en Planeta, piensen en Océano, piensen en Random House. Las grandes editoriales no apuestan por poesía. Tenemos esta idea de que la poesía no vende. ¿Y por qué no vende la poesía? Una respuesta tentativa es la que ofrece el poeta y ensayista Mark Strand. Tiene un ensayo en donde dice que vivimos en una época de consumo rápido. Es eso, vivimos en una época de consumo rápido y todo lo queremos de manera rápida y de manera inmediata y de manera fácil y digerida. Y la poesía no nos ofrece eso. La poesía nos exige paciencia, la poesía nos exige lentitud. Leer un poema implica pues saborear, paladearlo, casi palabra por palabra. Y esto es algo que va contracorriente en un mundo en donde nos quieren enseñar a leer verticalmente, ¿no? Como identificas nada más ciertos momentos claves de la página y a partir de allí reconstruyes el sentido. La poesía exige leer de una manera distinta. Y precisamente por eso las grandes editoriales no apuestan por eso y los lectores, que tampoco estamos acostumbrados a esa pausa, no nos acercamos a la poesía. Entonces, ese es el gran desafío, ese es el gran reto. No hay lectores, las grandes editoriales no apuestan por poesía y las editoriales independientes y las editoriales pequeñas que sí lo hacen tienen una distribución muy limitada. Por eso ahí a todos los espectadores, si ustedes les interesan, si les interesa la poesía, lean poesía, vayan a eventos de poesía, compren libros de poesía, apoyen ese segmento de la industria editorial mexicana. Julio, y ya que estás mencionándonos esas recomendaciones, ¿verdad? Lo que nos exige la poesía, el comprar poesía, el leer poesía. Menciónanos cuál es la importancia también de leer poesía mexicana y qué recomendaciones además pudieras hacernos para tener un acercamiento a quienes no hemos tenido ese contacto con la poesía y no saber que es un mundo aparte y no creer de que no eso es para cierto tipo de personas, al contrario, hacerlo cada vez más común de parte de la cultura mexicana. Como dijimos, lamentablemente México no es un país de lectores, entonces y todavía si vemos poesía, pues lo hacemos todavía el sector más chiquito, ¿verdad? Bueno, ¿cuál nos puedes decir que es la importancia de leer esta poesía? Bueno, ¿por qué leer poesía mexicana? Pues tendría que ir primero a ver, ¿por qué leer poesía? Y creo que leer poesía es importante porque nos invita a tener una relación más crítica y más consciente con el lenguaje. Y el lenguaje es estructurador de la realidad. Entonces, tener una relación más consciente y más crítica con el lenguaje también implica, o puede traducirse, tampoco voy a decir que de manera automática, pero puede llegar a traducirse en una relación más consciente y más crítica con nuestra realidad. Yo creo que esa es a grandes rasgos la importancia de leer poesía. En México, en España, en Canadá, en Groenlandia, en donde sea. Esa es la razón por la que yo creo que es importante leer poesía. Dentro de nuestro contexto, pues por eso mismo, y para también como hacer un poco el juego, ¿no? De decir, la poesía mexicana, lean poesía para no quedarse con la idea de que existe la poesía mexicana o que existe una realidad mexicana, y de que existe una multiplicidad de voces, de sensibilidades, de realidades, y todo eso se manifiesta en la poesía. Si no están acostumbradas a leer poesía, recomendaciones generales que yo tengo para acercarse a un poema, a un libro, tenemos que ser bien generosos, generosas en nuestra lectura. Tenemos que suponer que un poema que está publicado
un libro que está publicado es un poema y un libro que está bien hecho, que tiene algo importante, algo valioso que decir. A veces nos ocurre que estamos leyendo un poema y decimos, esto no es bueno, esto no es de calidad. Y estamos siendo muy condescendientes con la autora o el autor y también con la editorial. Tenemos que ser generosos y suponer que si hay algo que no me termina de convencer o algo que no entiendo, el problema no es el texto, sino yo. Algo me falta a mí. Tal vez me falta un poco de vocabulario, tal vez me falta algunos referentes, que ahorita por fortuna tenemos acceso a toda la información. Si estoy leyendo un poema y me encuentro con una palabra que no conozco, puedo ir rápidamente al diccionario, o si veo que se hace referencia a alguna persona que desconozco, lo puedo investigar sin ningún problema. Para leer poesía se necesita paciencia, se necesita muchísima paciencia porque tenemos que paladear y saborear las palabras, hay que leer en voz alta y se requiere mucha curiosidad. Tenemos que estar dispuestos a sorprendernos con lo que estamos leyendo y tenemos que dejar de lado cualquier prejuicio. Hay gente que cree que la poesía se escribe exclusivamente en verso medido y rimado y que tiene que hablar forzosamente del amor o de la muerte o de Dios o la divinidad, el absoluto o la naturaleza, cuando hay poesía de absolutamente todo, así sin ganas, pero sí con ganas de ser comerciales. Pues Héctor Carreto, un poeta mexicano a quien yo admiro muchísimo, publicó hace algunos años un libro que se titula Testamento de Clark Kent y son poemas sobre Superman. Entonces se pueden escribir poemas sobre Superman, sobre los superhéroes de los cómics. También Luis Jorge Boone, también un poeta, además de la región, bueno, él es originario de Coahuila, hace poco publicó con Atrasalante un libro que se titula Contramilitancia y son poemas que tratan del amor, pero con un imaginario de Star Wars y del universo cinemático de Marvel. O sea, es eso, que es algo que no nos imaginaríamos que eso existe si nos quedamos con una visión estereotipada de la poesía mexicana, como solemne, cerebral, que trata nada más sobre el amor o la muerte. Ahí para todos en esta fiesta. Exacto, y ese fue el motivo de invitarte, ¿verdad? Como experto también en la poesía, de romper esos estereotipos, ¿verdad? De creer de que nada más unas personas leen, solo habla del amor, solo es para los enamorados, solo no, 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 hay una diversidad muy, muy, muy rica y valiosa e importante como nos la has estado presentando, Julio. Así es, así es. Y desgraciadamente cuando uno se divierte, el tiempo se acaba. Y a nosotros se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado, profesor. Esperamos que vuelva a acompañarnos, porque lo vamos a seguir trayendo, porque nos gusta mucho cómo da sus clases, y aquí se demuestra. Entonces, muchas gracias a quienes nos están viendo también, y nos vemos en el siguiente programa de Apolíneos. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.